Estamos en el 4:20. Estamos en el 4. No. Ajá. Vamos a ir en el 32. Ya estamos en el 4, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué tal si pasamos al 5? ¿No van captando que va un hilo conductor en San Lucas? ¿Se dan cuenta que está hablando de la palabra de Dios, la importancia? ¿Para qué? Si allá era para nosotros conocer la verdad, si allá era para ser siervos del Señor, si allá era para alimentarnos, si allá era para expulsar demonios, ahorita expulsar demonios. Ahora, ¿qué dirá el 5? Y en el 3, que era para conversión, para saber qué era lo bueno, qué era lo malo. ¿Qué dirá en el 5? Cuando Jesús en el capítulo 5, versículo 1, la gente lo seguía para escuchar la palabra de Dios. La gente tiene sed de la palabra de Dios. ¿Y qué dirá el 5? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué quería la gente? ¿Para qué se conglomeraba la gente? ¿Para qué se reunía la gente? O sea que la palabra de Dios tiene el poder de chupar gente, atraer gente. ¿A qué vinieron ustedes? ¿A ver al cura Toro? ¿A qué vinieron? O sea que la palabra de Dios sigue teniendo efecto, sigue atrayendo gente a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ven ustedes que en el versículo 5, a ver qué dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo. ¿Se acuerda que la gente vino y Jesús se montó en la barca y comenzó a predicar la palabra de Dios y después le dijo a Pedro, vamos a pescar, tira las redes a la derecha? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ajá. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra... ¿Escucharon? Prendo la lupa. Mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos pescado, no hemos sacado, pero todavía queda una alternativa: obedecer la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, y ahí entonces no perderemos el tiempo. Ahora sí vamos a ganar. Ahora sí vamos a pescar. Ahora todos los esfuerzos valen la pena. Sin la palabra de Dios, toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Sin la palabra de Dios. Ahora vean ustedes, con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, tiraron las redes, sacaron pescado o no sacaron. Sacaron muchos pescados. Y cuando sacaron muchos pescados, Jesús vio que Pedro había creído en la palabra de él. Y en el versículo 10, cuando vio que Pedro creyó en la palabra, ¿qué dijo el versículo 10? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús vio que Pedro había creído en la palabra, le dijo, de ahora en adelante serás pescador. Teológicamente, ¿qué significa eso? Que para nosotros poder pescar hombres para Dios, tenemos que predicarle pero antes tenemos que creer en Son dos cosas para pescar hombres para Dios: creer en la palabra y predicarla. Y así, y solamente así, podremos pescar hombres para Dios, que traducido al castellano significa que si pesco hombres y no es con la palabra de Dios, no son hombres para Dios, sino para mis caprichos, para mis proyectos, para mis intenciones, para mi bien, pero no para Dios. Y cuando yo predico la palabra de Dios, no importa que no sean mis intereses, no importa que no sea para mi bien, pero sí es para hacer la voluntad de Dios. Entonces estoy pescando gente para
Dios. ¿Ustedes quieren pescar gente para Dios? No lo podrán hacer. Catequistas no podrán pescar ni un niño para Dios si no predican la palabra de Dios. Padres de familia, no podrán pescar ningún hijo de ustedes para Dios si no les predican la palabra. Curas, no podrán pescar un fiel para Dios si no le predican la palabra de Dios. No podrán pescar un joven para Dios. Los curas que quieren tener grupos juveniles pero no les enseñan la palabra de Dios, pescarán jóvenes para ir a la playa, a la piscina, para tener un club de jóvenes, pescarán jóvenes para hacer un equipo de fútbol, un equipo de lo que sea, pero nunca esos jóvenes se encontrarán con Dios. Ahora ven la desgracia que hay en la iglesia, que somos pescadores de hombres, pero no para Dios, porque no les predicamos la palabra de Dios. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para pescar hombres para Dios. En castellano, para enamorar a la gente de Dios. Para eso sirve la palabra de Dios. ¿Me captan la idea? Bueno, entonces aquí nos queda la tarea a nosotros de enamorar gente para Dios o no enamorarla. Por razones de tiempo, tengo que avanzar. Porque ya me dicen que vayan un poquito bajando el tiempo. Pero no quiero, voy a agarrar entonces las que más me impactan. Capítulo 6, versículo 46. ¿Qué pide el Señor? De escuchar la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 46, siempre de San Lucas, ¿dónde vamos? ¿Qué dice San Lucas en el 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es la queja de Jesús? Que usted y yo estamos como los protestantes. Cristo es mi Señor. ¿Se acuerdan de un presidente que agarraba el crucifijo y decía, mi Cristo Redentor, mi Salvador? ¿Se acuerdan? Y engañaba al pueblo con eso. Ajá. No todo el que, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ah, entonces San Lucas dice que el éxito está en el cristiano, no solamente en leer la palabra de Dios para decir como el diablo que Cristo es el ungido de Dios. Sé quién eres, el santo de Dios. No. Sino ahora tenemos que ser distintos al diablo. El diablo cree en Dios pero no le hace caso. Y nosotros vamos a hacerle caso. Como Pedro, tire la red y la tiró, le hizo caso. Entonces Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen como Pedro. Pedro me hizo caso. ¿Por qué ustedes no? Háganme caso. Para eso es. Y luego viene a decir que si no hacemos caso a la palabra de Dios, oigan. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, que la Biblia nos viene a explicar. Hay dos opciones ante la palabra de Dios. Leer y creer en la palabra de Dios, practicarla. Leerla y no practicarla. El que la lee y la practica es un hombre que construyó su casa sobre roca, nunca se caerá, no tendrá desgracia y destrucción. El que lee la palabra de Dios y no la pone en práctica es un hombre que construyó sobre arena y la desgracia va a ser grande. ¿Y para qué teológicamente nos pone esa comparación? Para que usted haga un examen de conciencia. ¿Estoy construyendo sobre roca
¿O estoy construyendo sobre arena? Ahorita no hay problema. El problema será más adelante. Si construís sobre roca, no habrá destrucción. Si construís sobre arena, habrá destrucción. Miren cómo San Lucas nos va llevando a analizar la palabra. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué? ¿Para qué la palabra? ¿Y qué tal si leemos en capítulo 8 un pedacito? 8, 5. O no, sí, el 5, bueno, lo pongo en el contexto. Un centurión que tenía un hijo enfermo y le dijo, la semilla del reino, ¿sí? Para leerlo desde del versículo, mejor el versículo del 11, la semilla del reino. ¿Qué es la palabra de Dios? Ya no es el alimento solamente, ya no es para guiarnos, ya no es para saber qué es el bien y el mal, ahora es la semilla del reino. Escuche. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Teológicamente, ¿qué dice San Lucas con eso? Que Dios puso en nuestras manos una semilla. ¿La sembramos o no la sembramos? Si la sembramos, da fruto. Primero en el corazón de nosotros y después en el corazón de nuestros hijos. Da fruto, pero hay que esperar que crezca y dé fruto, ¿no? No da fruto hoy de una vez. Hay que tener paciencia. La semilla es la palabra de Dios. Y si usted no la ha leído, no la ha sembrado. Y si usted no se la ha leído a sus hijos, no le ha sembrado la semilla a sus hijos. Listo. Más claro no canta un gallo. Ahora, versículo 12. ¿Por qué hay gente que no lee la palabra? ¿Por qué hay gente que no practica la palabra? Atención. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. El diablo está en contra de la doctrina, está en contra de la palabra. Y viene el diablo a robar la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué la roba? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué es lo que sabe el diablo? El diablo sabe que si usted lee la palabra de Dios, va a creer y se va a salvar. El diablo sabe que si usted siembra esa semilla en sus hijos van a creer y se van. Y por eso el diablo le roba la palabra a los padres de familia para que no se la enseñen a los hijos. Y por eso le está robando la palabra de Dios a los curas para que no se lo enseñe a la gente. Versículo 15. En contraposición a esto, el versículo 15. Venga niña, el 15. ¿Ya escucharon esto? El diablo roba la palabra. El 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Que con corazón recto retienen, agarran, encarnan la palabra de vida. Y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Vean ustedes entonces. La semilla es la palabra de Dios. Viene el diablo y me roba la palabra de Dios para que yo no crea ni me salve. Pero si yo mantengo la palabra de Dios, entonces doy fruto. Pero no solamente eso, San Lucas dice, hay más, oferta, versículo 21, el 21. Él entonces respondió. Cuando le dijeron ahorita a su madre, sus hermanos, su familia, y te buscan. Les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús dijo,
Yo quiero tener una familia más grande, una familia universal. Todo aquel que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, ese para mí es tan amado como mi madre, tan querido como mi hermano. Ese para mí pasa a ser sangre de mi sangre. Ese se une conmigo, es parte de mi familia verdadera. Pero el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ya no solo para expulsar demonios, ya no solo para vencer al diablo, ya no solo para alimentarme, ya no solo para saber el bien y el mal, no solamente para conocer la verdad, sino además para formar parte de la verdadera familia y de la gran familia de los hijos de Dios. A una intimidad con Jesús tan grande como la de su madre y la de su familia. ¿Me captan la idea? ¿Quieren ser de esa calidad de cristianos? Ahí tienen que cumplir la palabra de Dios. Caramba, qué bellezura, qué bellezura. Y eso está en el capítulo 8. El capítulo 8. ¿Hasta qué hora tenemos chance para yo calcularme? Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque estaba apurado, pero no me quiero ir sin... Ya estoy resumiendo, ¿sí? Estoy resumiendo. Pero es porque yo quiero... ¿No ven el interés que tengo de animarlos a seguir leyendo la palabra? ¿No ven la felicidad que tengo de saber que ustedes están leyendo la palabra? Es que estoy extasiado. Saber que hay una comunidad que lee la Biblia. Y les estoy diciendo para qué la leen, por qué lo leen y por qué tienen que seguir leyéndola. Epa. Mira, estamos en el 8, ¿verdad? Voy a resumir el 9 y el 10. Voy a resumirlo. Estamos en el 8. En el 8. Voy a resumir el 9 y el 10. El 9 es cuando Jesús llama a los apóstoles y los envía de dos en dos. ¿A qué? A predicar. ¿Qué va a predicar? Y el 10. ¿Se acuerdan? Cuando llamó a otros 72. Y los envió a donde él quería ir. ¿Y a qué los envió? A predicar. El 10-17 llegaron emocionados. Señor, cuando predicábamos, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, es verdad. Yo veía cómo Satanás, cuando ustedes predicaban, caía a la altura del cielo, la tierra, a la velocidad de un rayo y se estrellaban con la tierra. Matracazo que se llevaba. Pobre Satanás. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? Que cuando predicamos la palabra de Dios, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Ese es el 9 y ese es el